Perfecto. Pues vamos a empezar con esta clase que, como os digo, viene cañera porque hay mucha información y quiero poder regalaros todo lo que yo sé, porque al final me parece tan interesante que esto no se pierda y que esto realmente llegue en las manos más necesitadas y pueda, pues de ahí utilizar pues lo que Madre Tierra finalmente nos está queriendo ofrecer con las plantas. Vamos allá. Mm, vale, no puedo empezar ahora. Hablamos de calidad y hablamos de aplicaciones. Esto lo voy a repasar muy rápido porque en el directo que tenéis colgado sobre los aceites esenciales en el Instagram de Centro Amara, esto ya lo expliqué. Soy súper pesada, lo sé, pero es que es muy importante. Es decir, ya sabéis que yo estoy trabajando con la casa de doTERRA de aceites esenciales. He probado muchas casas porque hay gente que cuando digo doTERRA y dicen, "Ugh, yo es que ese tipo de empresa que trabaja de esa manera a mí no me gusta". Yo me voy a los principios, es decir, me voy a lo que a mí me comparte como producto y realmente para mí es una de las Está casas. grabando en el móvil. Ay, no, tío, pensaba que me estabais hablando. Para mí ahora es una de las casas que, pues, en calidad-precio está muy, muy bien y no me falla, porque me estaba encontrando muchas veces con ese aspecto. Es decir, una cosa que te falla una casa de aromaterapia porque no sea la temporada de recogida de rosas, por ejemplo, que es uno de los productos, o de jazmín, y no hay, o sea, la temporada no ha dado suficientes frutos, no hay aceites, eso es básico. Pero yo me he encontrado con muchas casas donde pues o no me ofrecen todos los aceites, que eso también pasa muchísimo. A mí me encanta doTERRA porque puedes coger realmente un producto de aquí, es decir, nacional, como de más plantas de alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ese ritual que vendimos en Centro Amara con esa planta tan especial del despertar que solo está en Taiwán, pues es algo muy especial y es algo muy peculiar y grandes casas como es doTERRA, pues te proporciona eso. Entonces, lo que siempre explico, que sobre todo, elijáis la casa que elijáis, que sean productos 100% de grado terapéutico. Es decir, que sea 100% puro, que no esté adulterado y no esté tratado genéticamente por ninguna de las formas, que sea extraído totalmente, ya sea por la flor, ya sea por el tallo, lo que sea la extracción directa de la planta y de ahí la destilación para obtener todo el principio activo de la planta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué siempre remarco mucho esto? Porque yo hay veces que recomiendo hacer un uso de un aceite esencial y luego nos encontramos que no me ha hecho nada. Y ahí es cuando digo, dime qué aceite tienes. Y luego miramos los prospectos de según qué casas y no son 100%. A lo mejor te ponen que son orgánicos o que son, sobre todo te dicen que son biológicos, no. Ahora no me saldrá la palabra. Pero bueno, no te aseguran el 100% puro y eso altera mucho el resultado porque al final esos aceites están diluidos o son directamente, como lo llamamos, oleatos, es decir, es un agua destilada, pero no es el aceite, no es el principio activo de la planta. Entonces se nota muchísimo, ¿vale? Entonces elijáis la casa que elijáis, que siempre sean 100% puros para poder ser un producto de grado terapéutico. El grado terapéutico, ¿qué me va a decir? Que es un aceite que lo puedo hacer desde la inhalación, es decir, lo puedo inhalar y ya solo con la inhalación me está haciendo una reacción en mi sistema. Lo puedo aplicar tópicamente, es decir, lo puedo aplicar en la piel o lo puedo ingerir, que sería el uso interno. Ojo, como también decimos, no todos los aceites son ingeribles. ¿Por qué? Porque no todas las plantas lo son, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que sean de grado terapéutico, que querrá decir que tienen unos ensayos clínicos que te proporcionan una información y de ahí yo puedo saber
todo el proceso de destilación, porque no es importante solo cómo se ha destilado, sino cómo se ha cultivado, cómo se ha puesto la semilla. Es que todo el proceso hasta que tú obtienes ese botecito pequeño de aceite es brutal. Entonces, claro, hay casas que sí que te aseguran y te ponen el sello de pureza porque controlan todo el proceso desde el cultivo hasta el proceso que te dan ese aceite. Y ahí te aseguran que no ha habido ninguna alteración, ¿no? Que hasta incluso los pesticidas que utilizan, lo utilizan a través de otras plantas, que de hecho que aquí en Cataluña somos pioneros también. Hay muchos agricultores en la zona de Tarragona y Lleida que están siendo pioneros en eso, en no usar pesticidas químicos y están utilizando el químico natural, que es cualquier planta, para poder producir pues esas bonitas lombrices, ¿no? Y esas cositas de la tierra de abono para poder hacer crecer sus cultivos, ¿vale? Entonces, sobre todo muy importante que siempre os podáis asegurar que los aceites sean de grado terapéutico para no encontrarnos ni tener ningún susto a la hora de ponernos en la piel cualquier aceite, ¿vale? Entonces, un aceite esencial, no usarlo en quemadores, por favor. Es decir, eh, todas hemos conocido el típico quemador de aceite que le ponemos la velita abajo y le ponemos el aceite arriba. Por favor, no. Es decir, a día de hoy hay difusores de frío, pero para que lo entendáis, porque decimos con quemadores donde le ponemos la vela y donde quemamos el aceite para que huela en el hogar, eso no lo hagáis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos quemando ese aceite, estamos quemando sus propiedades. Por favor, no, porque es como nos estamos cargando esos principios activos, estamos quemando las propiedades, es como si estuviéramos cocinando y al final, igual que matas las bacterias cuando estás cocinando y por eso lo subimos a 60 grados o más, pues en esto pasaría lo mismo, ¿vale? Entonces usamos difusores de frío o simplemente pues o si no tenemos un difusor, pues lo podemos usar tópicamente, pero no quemarlos sobre todo los aceites, o sea, hay aceites de aromaterapia, es decir, de solo simplemente de aromas, ¿vale? Aromáticos, que no me salía la palabra. Aromaterapia sería lo que nosotros estamos haciendo ahora, pero hay aceites que solo son aromáticos y eso sí, quemarlos, porque tienen tantos tóxicos que lo hacen para eso, pero realmente yo los que os digo de estos de grado terapéutico no recomendaría para nada que lo quemarais porque lo vais a quemar todo el principio activo de la planta. Dice la Esther, si lo usas para velas intencionadas, entonces pierden función. No. Es decir, yo, por ejemplo, que eso, las que habéis hecho algún taller de rituales conmigo, es decir, tú incluso puedes hacer una vela y le puedes poner aceites esenciales en la vela, ¿no? Si tú irás haciendo tus propias velas. Pero cuando ponemos el aceite esencial en las velas, se lo ponemos cuando la cera de soja o la cera que usemos para hacer la vela, cuando la cera de soja ya está fría, ¿vale? Y si, por ejemplo, hacemos una vela y le ponemos una intención y le queremos rociar, no, la queremos embadurnar con aceite, la vela ya está fría. Entonces, ahí tampoco habría ningún problema. Sí que es verdad que cuando quemas la vela, lo que te va a ayudar el aceite es en la intención, es si le ponemos un ciprés, pues para que fluya, ¿no? O cositas así, ¿no? Pero sería diferente en ese aspecto. Pero sobre todo, yo os diría que si utilizáis aceites de grado terapéutico, no usa quemadores. Hay difusores y hay mil métodos para poder difundirlos y no quemar el principio activo, ¿vale? Con el uso tópico, perdón que tengo un caramelo, hacer Digo, ¿qué diluciones. le pasa en la voz? ¿El qué, perdón? No, no, no pasa nada, soy Carmina. Carmina, la guapísima. Hola. Vale, pues decía, con el uso tópico, decimos hacer diluciones con aceites vegetales para las posibles reacciones. Yo siempre digo lo mismo. Yo con estos aceites y todos los que son de grado terapéutico, estaros súper tranquilas por el tema de reacciones, pero sí que es verdad que la piel tiene una sensibilidad y siempre hay que respetarla. Entonces,
siempre, siempre hacer diluciones. Luego cuando veáis que pues al final pues la piel no ha hecho ninguna reacción, pues usarlo normal el aceite, pero sí que cuando sea un uso tópico, por precaución y más sobre todo cuando estamos hablando de niños, que ellos tienen la piel muy, muy sensible, muy suavita, pues ahí hacerlo con diluciones. Las diluciones, como siempre digo, con cualquier aceite vegetal, aceite de girasol, aceite de oliva, de jojoba, de coco fraccionado, de uva. En el mercado ahora hay muchísimos y buenos, ¿no? Entonces, aceite vegetal, cada una el que más le guste bueno, pues depende de qué tratamiento quieras hacer, pues un aceite u otro, ¿vale? Y el uso interno, muy importante, solo cuando está indicado en una ficha o, o si os lo recomiendan, pues que siempre, siempre esté específico, ¿vale? Es decir, no usar ingeridamente todos los aceites porque, vuelvo a decir, no todos los aceites se pueden ingerir, siempre que esté suscrito y que se recomiende el uso interno, ¿vale? Uy. Vale. ¿Por qué os digo esto? Tanto, estoy todo el rato diciendo lo de las fichas, lo de las fichas de los aceites, es muy importante. Yo sí que es verdad que he podido haciendo muchos estudios, es lo que os dije, estudié con fitoterapia, con una escuela y luego estas casas, por ejemplo, doTERRA, tienen todos los libros donde son nuestros vademecum, como nosotros decimos, es decir, son nuestros tótem. Ahí tenemos la información de todos los aceites, de todas las patologías, de todos los ensayos clínicos, de toda o sea, de dónde provienen, cómo se destilan, o sea, realmente son libros. Por ejemplo, el de emocionales, que es el que hacemos hoy, son libros que nunca paras de descubrir cosas. O sea, yo me enganché hace poquito también porque familiarmente he tenido casos, pero me enganché a los estudios que han hecho de cómo realmente están viendo que una persona con Alzheimer y usando el romero, hay muchas neuronas que se vuelven a regenerar, ¿no? Y estoy enganchada a esa parte porque me ha parecido alucinante. Y realmente todo lo que os voy a compartir ahora no es aquí de decir, ostras, pues mira, es lo que la Raquel ha ido descubriendo. No, o sea, yo toda la información que os voy a ir aportando vienen de estos libros, vienen de estos estudios que han hecho a cada planta y a cada planta respetándole su crecimiento, su punto bueno, de cuando ya dejan de tener la propiedad y todo, porque cada planta es recogida en su momento y todas no tienen la misma temporada. Entonces, es muy bonito saber toda esta información. Estos son nosotros los libros que usamos y es los que yo estoy súper enganchada. Ahora me tenéis más enganchada de emocionales, pero el Modern Essentials, que es donde está absolutamente los 300 y picos aceites que pueden haber, pues la verdad es que, bueno, siempre lo tengo y es un libro que siempre le puedes echar mano porque de verdad están todas las patologías y entonces todo lo que os voy a compartir hoy viene de esto. Y cuando yo os voy recomendando o me vais viendo por Instagram o en terapia, os digo, ostras, yo probaría esto, os lo digo desde esta base científica, no lo estamos diciendo porque, mira, nos aburramos, os lo estamos diciendo realmente porque vienen desde una base donde están muchos laboratorios trabajando día tras día, viendo pues, los microorganismos que se generan en cada planta. Sí, coméntame, Esther, si quieres. Vale, estos libros, hay una web, te pasaré de... Estos libros se pueden comprar, de hecho hay una empresa que está en Portugal, que es donde lo cogí yo. Están en español, ¿eh? No os preocupéis. Os lo puedo hacer llegar, ¿eh? O sea, yo tengo los dos, los tengo aquí en el centro y algunas, si de vosotras si vivís cerca, os lo podéis chafardear. Y realmente es eso, ¿eh? Que si lo queréis, os paso la web y es una pasada, ¿eh? O sea, los tengo también en PDF.
Sé que es un poco más engorroso porque, claro, el de emocionales son 300 hojas y el Modern Essentials son 500, o sea, es una burrada. Y ojo, se van los libros, claro, hay plantas que, bueno, con el tiempo, ¿no? O sea, la atmósfera va cambiando y, claro, los estudios y todo lo que se va trabajando con las plantas también va cambiando. Entonces, se van haciendo ediciones, no porque se vendan, sino porque se van ampliando o modificando la información del cultivo de cada planta, ¿vale? Entonces, ahora yo, por ejemplo, de emocionales tengo la edición anterior. ¿Vale? Entonces, a lo que os la interesa, Esther y Bea, que ya os veo por ahí, pues os lo pasaré la web y ronda entre los 20-30 euros. Ahora os engañaría, pero es un libro que yo lo digo, para mí es como una Biblia. O sea, y además está muy bien por las patologías, porque, ostras, tengo, lo que sé, caída del cabello, ¿qué puedo hacer? Y te dice las gotas que usar, cómo hacerlo. Es decir, vale mucho la pena tener un libro de estos por casa, ¿vale? Entonces, pues para que también lo sepáis, que toda la información que os comparto siempre es de aquí y además pensar que doTERRA no solo ofrece los libros que ya están sumamente bien, sino que ellos siguen haciendo continuamente formaciones a todas las personas que están inscritas y realmente en estas charlas, conferencias, nos enseñan los casos, los ensayos y ves las probetas, ves el virus o la bacteria y cuando aplicas un aceite lo que ocurre. Eso de verdad, o nos han enseñado también muchas veces cómo los neurotransmisores también pues hacen ese proceso, ¿no? Y es sumamente muy bonito poder ver todo eso. Entonces es lo bueno de todas estas casas, ¿no? El respaldo de información que puedes llegar a encontrar y que estamos tratando salud y en eso tienes que tener siempre una seguridad y confianza. Entonces, vamos a seguir y aquí pues vamos a empezar un poco a materia importante. ¿Cómo funcionan los aceites esenciales en nuestras emociones? Aquí os he puesto el doctor chiflado que podría ser yo cuando salgo a mi pequeño huerto y empiezo a coger el tomillo, empiezo a coger romero y empiezo a hacer mis locuras con la salvia o lo que sea. Realmente tenemos que entender que realmente nuestras emociones, o sea, nosotros somos pura química. Es decir, las plantas son una química natural. La medicación es una química alterada, es decir, no es natural. Lo que han cogido son varias plantas y las han alterado para dar, pues, bueno, una finalidad, ¿no? Pero nosotros las personas somos pura química. Pues, a ver, tan fácil como cuando saltan los chispazos, cuando llega el amor, ¿no? Pues en esas cosas nosotros somos química, fuera bromas, realmente tenemos hormonas, tenemos sistema, el endocrino, ¿no? Tenemos el sistema nervioso, tenemos sistemas que funcionan hormonalmente. Y luego también tenemos el sistema nervioso que también funciona obviamente con nuestros neurotransmisores, con sus células y todo esto tiene un registro, tiene una información, ¿no? Entonces, nosotros somos pura química. De hecho, los neurotransmisores es lo que vemos aquí, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, pues todo esto es la química que está en nuestro cuerpo y realmente que se modifica y se altera bajo las situaciones, procesos que vivimos, ¿no? Entonces, claro, de hecho, aquí sale, ¿no? O sea, cuando la serotonina y la oxitocina son pues ese punto de alegría, ¿no? Ese punto, no es de subidón, es cuando estás pletórico, pues claro, obviamente ahí tienes altos niveles de serotonina, oxitocina y generas una energía muy bonita, un buen rollo a tu alrededor, increíble, ¿no? Pues eso mismo podemos producir con los aceites esenciales, ¿no? Eso mismo podemos producir con los aceites porque si utilizamos un cítrico, ¿no? Estamos hablando de la oxitocina, pero si utilizamos un cítrico tiene esa misma propiedad y justamente haciendo pues, esas inhalaciones, usando ese aceite de forma tópica, vamos a trabajar ese mismo sistema, vamos
a trabajar de esa misma forma para producir que esos neurotransmisores le estamos proporcionando más propiedad para que realmente eso se potencie y a la misma vez se vea como un resultado o un aspecto donde tú puedas gestionar, ¿no? Entonces, es lo bueno de los aceites esenciales, que realmente es así como funcionan con nuestras emociones, ¿no? Que los aceites esenciales nos aportan esa propiedad de la planta donde conectan con nuestro sistema límbico, con ese sistema emocional que está detrás, ¿no? De nuestra cabeza y está ahí nuestro hipotálamo, está la pituitaria, ¡ay, que no me va a salir la palabra! Pero de esas partes, igual que la de la amígdala, que ahora también lo explicaremos un poco, pues es ahí donde respirando, cogiendo esa propiedad, cogiendo esas moléculas del aceite al inhalarlo, pues van pasando por nuestra nariz con sus pelitos, van llegando justamente a esa parte donde la amígdala lleva la gestión de toda esa información y la procesa y la envía a la parte de tu cuerpo donde más se necesita, ¿no? Entonces, ahí es lo bonito de los aceites esenciales, ¿no? Que de una forma natural pueden hacer, ayudar e interferir en el proceso de lo que estás viviendo, ¿no? No es que, no es que gracias al aceite has podido, sino lo que te hace el aceite es reforzar, porque ya está tu sistema realmente respondiendo. Obviamente tú estás intentando gestionar, afrontar o realizar esa situación, ¿no? Lo que hace ese aceite esencial en nuestras emociones es reforzar, es como sí, como una ayuda, como un acople que le proporcionamos a nuestro sistema para que en ese sentido mejore y poder tener los resultados más adecuados o favorables para ti, ¿vale? Entonces, realmente a todo ese sistema límbico, a todo ese hipotálamo, es decir, en esos puntos más emocionales de nuestro cerebro, donde constantemente trabaja en nuestras emociones del miedo, de la tristeza, de la ira o de la alegría también, pues ahí es donde entran a trabajar los aceites esenciales. Hasta ese punto llegan esas pequeñas moléculas que nosotros hemos inhalado, pues hasta ese punto entran para poder realmente trabajar y potenciarte ese aspecto que tu organismo a veces, con todo lo que vivimos, ¿no? Pues a veces nos encallamos porque cuando tenemos que gestionar demasiadas cosas o se nos presentan demasiadas situaciones, pues no podemos con todo, ¿no? Somos humanos y a veces necesitamos pues ese refuerzo de una planta y de ahí esa forma pues poder responder, ¿no? Al final lo que más nos interesa es no quedarnos ahí atascado y las emociones producen eso, mucho estancamiento, ¿no? Entonces, pues para mí por eso es tan importante y me pareció realmente una pasada que llegaran a entrar hasta niveles tan profundos las emociones, perdón, los aceites esenciales en nuestras emociones, pero por eso, porque conectan con todo el sistema límbico donde está el hipotálamo, donde la amígdala ha enviado esa información a través de una hormona o los neurotransmisores y de ahí se pasa toda la información a través de las células para poder regenerar o reforzar el sistema o la situación en lo que tú estás viviendo. Voy avanzando si no me vais diciendo. Vale. Entonces, hemos dicho cómo funcionan los aceites esenciales en nuestras emociones. Vale, habría que entender cómo funcionamos nosotros, porque muchas veces esto lo habremos escuchado más, sobre todo en medicina tradicional china, esto lo trabajan muchísimo, porque ellos siempre trabajan para prevenir, no trabajan para curar, que sería lo más conveniente siempre prevenir. Entonces, las emociones tienen un órgano. Esto a veces entenderlo nos puede generar un poco de shock, porque siempre lo hemos asociado, porque siempre lo hemos escuchado, es decir, en los riñones siempre almacenamos el miedo, en el hígado siempre almacenamos la ira, pero hay que entender el motivo, porque al final
al final es como os lo estaba explicando, ¿no? Es decir, ese hígado está reteniendo toda esa ira o esos riñones están reteniendo todo ese miedo porque es el lugar donde tiene la capacidad, ese órgano, de poder ayudar, favorecer o ejercitar de alguna forma esa circunstancia. Entonces, para que os hagáis un entendimiento, cuando nosotros estamos respirando ese aceite, cuando esas moléculas están entrando en esta naricita y están llegando a ese cerebro, a esa cabeza, lo que está pasando ahí, que es la primera que se encuentran es a la señora amígdala, pues esa amígdala es como la distribuidora de todas esas emociones, de todas, como la distribuidora de todo nuestro sistema emocional, pues distribuye a través de cualquier parte del cuerpo, pues vamos a decir, distribuye pues esa célula para que, en definitiva, pues con ese órgano poder trabajarlo. Si estamos diciendo que el corazón se almacena la alegría, que también se almacena muchísimo, por ejemplo, el estrés, pues el corazón es un órgano que desde su ejercicio, desde su bombeo, puede desde un punto generar esa ansiedad, generar ese estrés, pero también tiene el punto de hacer todo lo contrario, acumular todas esas células, neurotransmisores de alegría y de ahí bajar esos mismos ritmos. Entonces, tiene la capacidad, tiene la cavidad de poder trabajar, tratar lo que le estás indicando, ¿no? Entonces, esa amígdala es como nosotros muchas veces en las charlas, cuando hacemos las formaciones de aromaterapia, siempre decimos que es la señora secretaria, ¿no? O sea, es la que recibe realmente toda la información y la que la va distribuyendo, más que nada para que no te colapses, ¿no? Que no haya un punto de decir, ostras, ¿dónde envío esta información y cómo lo ejercito, ¿no? Pues la señora amígdala sería como pues, esa secretaria que está distribuyendo toda esa información, ¿no? Carmen dice la alegría y la histeria, exacto. O sea, es decir, yo ahí en el corazón os he dicho el estrés, pero sí, la histeria obviamente está en ese mismo punto, ¿no? Entonces, claro, pensar que, de hecho, por ejemplo, también aquí nos sale, porque aquí sale el bazo y el páncreas, perdón, que sale la parte de la preocupación, pero también tiene el estómago. El estómago también recibe muchas de nuestras emociones que a veces incluso no las podemos digerir, ¿no? Que serían esas, a veces esas de angustia, ¿no? O de, no de remordimiento, pero sí de angustia, ¿no? De cuando tenemos ahí algo que, ostras, esa inquietud, esa angustia, eso se almacena siempre. Hay también estudios que han demostrado que todo eso queda registrado y guardado en el estómago, ¿no? Entonces, lo que intentamos es pues, proporcionarle esa dieta o esos alimentos para que todo fluya, beber esa agua, ¿no? O sea, le estamos proporcionando a ese estómago otros tipos de productos también naturales para que baje esa inflamación incluso, porque cuando estamos con esa angustia incluso podemos tener hasta todo el estómago bien hinchado, ¿no? Entonces, simplemente para que entendáis cómo funcionamos nosotros, porque igual que os estaba diciendo que somos pura química, mm, es que realmente nuestro cuerpo almacena y registra todos estos aspectos. Hay que ser muy consciente, por eso cuando decimos, ostras, tendrías que ponerte o tendrías que tomarte, yo qué sé, ¿no? El limón para desintoxicarte. No lo estamos diciendo por nada en otro mundo, pero quizás necesitamos ese limón para desintoxicar o limpiar el hígado o limpiar riñones y de ahí pues soltar esa ira, soltar ese miedo, pues va a ser muchísimo más fácil si lo utilizamos, ¿no? O sea, al final es siempre que si nos vamos a la raíz de la circunstancia, de la emoción, pues podremos trabajar muchísimo mejor con nuestro cuerpo y todo será mucho más fácil a la hora de afrontarlo, ¿no? Entonces, a veces es siempre tener un poco más de información y saber cómo estamos funcionando nosotros, porque nosotros ahí en ese punto, pues tenemos mucho que ver. Nuestro órgano representa muchos aspectos también a nivel emocional y no solo pues como decimos, no solo el corazón siente, sino todo nuestro cuerpo a nivel emocional
está constantemente respondiendo a los estímulos que día a día estás viviendo y a nivel mental lo estás viendo o lo estás pensando y necesitamos distribuir bien todas esas emociones por tal de poder resolverlas, ¿vale? Entonces, esto sería un poco cómo funcionamos nosotros. Hoy no me funciona el puntero. Luego, aquí os he puesto cómo nos ayudan los aceites esenciales. Os quiero decir, y aquí voy a hacer un poco un freno, esto es cosecha propia de todos los estudios, las que habéis hecho conmigo el curso del tarot. Sabéis que siempre me gusta ofrecer toda la información que tengo. Entonces, aquí os he hecho un súper mega resumen porque hemos visto cómo las emociones, los aceites esenciales actúan en nuestras emociones, con las hormonas y con los neurotransmisores. Hemos visto cómo nuestros órganos también, cómo funcionamos nosotros a nivel emocional. Entonces, claro, yo te quiero mostrar por qué es muy importante ayudarnos o tener un apoyo a través de los aceites esenciales, ¿no? Y yo para que entendáis por qué esto es cosecha propia, esta tabla, yo siempre he creído en las 5 etapas de la evolución, ¿no? Es decir, considero que ante cualquier proceso de cualquier persona, y no me refiero a un proceso, cualquier proceso pues así sencillo de la vida, tampoco tiene que ser traumático, pero cuando nos enfrentamos a un verdadero proceso donde tú tienes tu aprendizaje, donde vas a tomar la lección de tu vida, pues tienes ciertas etapas. Es decir, es un proceso que pasa por diferentes etapas. Por eso siempre decimos que los procesos tienes que tener de todo menos prisa, porque todo viene o se da en su preciso momento y los procesos no son de un día para otro, tienen, bueno, pues su ritmo según lo que se vaya presentando. Entonces os he querido presentar en esta tabla de cosecha propia de verdad. Esto está sacado la competencia, la acción y la sanación, es decir, las 3 últimas columnas realmente están basadas en información de libros, ahora os explicaré, ¿vale? Pero esta parte que pone evolución, esto es cosecha propia, que tampoco es que me lo haya inventado, he hecho muchos estudios, he hecho muchas formaciones espirituales y todas desde la budista hasta cualquier estudio que he hecho, pues hay algunos que les cambian la palabra, pero todos venimos a decir, o sea, todas las religiones y la espiritualidad en sí viene a decir siempre lo mismo, que todo es una etapa, todo es un momento y cuando estamos en un proceso hay diferentes pasos y consideramos que hay 5 pasos a la realización de un aspecto importante en tu vida. Entonces, esos 5 pasos, el primero viene siendo el perdón, es decir, es uno de los primeros pasos más importantes cuando te encuentras en una situación a tener que profundizar y trabajar en ti mismo. Primero siempre va a estar el proceso del perdón. La segunda etapa va a estar el proceso de la aceptación, es decir, primero perdonamos, luego aceptamos. En esta tercera etapa empezamos a dar, empezamos en la cuarta a recibir, hasta llegar al amor incondicional, ¿no? Ahí, en este amor incondicional, diríamos que es cuando ya hemos superado pues, ese proceso, ya lo hemos aprendido y ni siquiera lo vemos como un proceso, sino como una situación en la cual nos hemos tenido que enfrentar y ya está, ¿no? Entonces, de este proceso, es decir, os he marcado y os he querido ofrecer pues lo que siempre yo he trabajado, porque saber en qué punto tú te encuentras, en qué punto emocional estás en un aspecto de tu vida, te ayudará mucho a saber qué tienes que sanar y qué puedes hacer por ti, ¿vale? ¿Por qué? Porque os he puesto estos 5 etapas de la evolución, que sería la evolución a cualquiera de los procesos que viváis, y a la derecha pone competencia. La competencia son las competencias básicas que nos dice la psicología.
Es decir, cuando estoy en un proceso de perdón, ¿qué competencia tienes que trabajar en ti misma? Pues la cooperación. Es decir, cuando estamos en el proceso de perdonarnos, de perdonar a los demás, tienes que cooperar. Y dices, uff, que son palabras mayores, porque cuando estamos en un proceso de perdón, entramos en ese punto donde cooperar, pues o estoy dolido o estoy en un proceso donde, pues espérate, que me han hecho daño, ¿no? Pero tienes que cooperar, tienes que responder, tienes que actuar, no te puedes quedar en el punto víctima, ¿no? Entonces, la competencia básica que nos dice la psicología es que hay que cooperar y realmente es un proceso muy, muy importante, ¿no? Entonces, está la competencia básica a nivel psicológico y a la derecha vemos una columna que nos dice la acción. Aquí lo que os comparto es el ejercicio que tendrías que hacer para poder trabajar tanto el perdón como la cooperación, que sería tener seguridad. Es decir, al final, ten seguridad en perdonarte, ten seguridad en, en cooperar, o sea, decir, no quedarte ahí y formar parte, ten seguridad en cada paso que das y en ese punto trabajarás mucho mejor el proceso de perdón, ¿no? Entonces, al final, sí, si los vamos leyendo, todos tienen mucha resonancia, ¿no? Y en la última columna os he puesto sanación de aceites esenciales. Este gran libro, Vademecum, que os he enseñado al principio, habla también de las 5 etapas de la sanación. Y yo cuando lo vi fue como un gracias, o sea, me encanta cuando el universo me entrega pues eso que tanto nos puede ayudar y nos puede, sí, te puede ayudar en el momento en el que estés, ¿no? Y justamente este libro dice que cuando estás en esa etapa del perdón, cuando estás en esa etapa de cooperar, de dejarte ayudar por los demás y de tener seguridad en que eso te va a funcionar, te dice, hey, que lo que más tienes que sanar es tu cuerpo. Porque en esos procesos de perdón a veces nos podemos quedar en depresión o a veces nos podemos quedar atrapados, ¿no? Y que mi cuerpo no reacciona. Entonces, en este primer nivel, en esta primera etapa, lo que nos dice los aceites esenciales es que cuando tú estás en un proceso de perdonarte o perdonar, pues hay que trabajar mucho con el cuerpo físico. Y por eso yo he querido hacer esta tabla porque me ha parecido importante no solo que sepáis el punto donde estáis, sino qué podéis hacer por vosotros, ¿no? Porque lo vamos a ver rápido. Hay alguien que tiene el audio abierto y lo voy escuchando. Y ahora ya está. Perdonad. Entonces, está súper bien resumido, ¿no? Pero para que veáis, cuando estoy en un proceso de aceptación, la competencia básica psicológica me dice que estoy en un proceso de asertividad. O sea, estoy aceptando una situación, estoy aceptando a una persona o estoy aceptando algo que me ha llegado y me dice la vida que tengo que ser asertiva, o sea, que tengo que saber expresar como dice la asertividad, expresar y ser coherente, ¿no? O sea, y tener el gusto de decir, es que esto es lo que quería decir, ¿no? Entonces, qué bonito ejercicio, ¿no? Porque luego encima nos dicen que el ejercicio, la acción, sería el que confíes de que tu opinión es válida, que tú tienes que aceptar a esa persona, pero que tu opinión, ¿no? Como dice la asertividad, tienes que expresar esa opinión, ¿no? Entonces confía que esa opinión ante esa persona que tienes que aceptar pues es totalmente válida como la de esa persona, ¿no? Entonces es muy bueno esa correlación y luego en los aceites esenciales nos dicen que cuando estemos en esos procesos de aceptación, nos dicen, hey, no te olvides de sanar tu corazón, porque ese proceso de aceptación lo estás aceptando desde el corazón, a cada uno como es, a cada uno como, bueno, pues ha dicho eso, pues, bueno, pues ha tenido confianza en que eso era lo correcto y mañana quizás no tiene esa confianza, pero no pasa nada, porque a lo mejor también esa persona ha crecido, ¿no? Entonces, un muy buen punto en sanación en corazón, ¿no? En el dar, por ejemplo, la competencia es la responsabilidad. Y me encanta esta parte porque, o sea,
una etapa de dar y cuando es verdad, cuando todos hemos pasado un proceso de perdón, aceptación, lo quiero dar todo ahí fuera, lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha ido bien, lo quiero dar a todo el mundo y te dice, a nivel psicológico, se te dice, hey, con responsabilidad, porque, porque a ver, no pierdas la cabeza, porque te tienes que dar primero a ti mismo. Y entonces te dice, la acción ¿cuál es? Suelta. Suelta el tener que dárselo a todo el mundo. Oye, cada uno ya llegará a su proceso. No quieras tú adelantárselo, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué sanación tienes que hacer con los aceites esenciales? Pues de creencias, creencias limitantes. Y eso es lo que tienes que soltar. Porque a veces dices, hostia, esto ha sido muy bueno para mí y se lo quiero mostrar o ayudar a los demás. Pero es una creencia, ¿no? Es decir, tú crees que esa persona lo necesita, pero quizás no. Entonces suelta. Y si tú estás pensando eso, es que esa creencia te está atrapando en algún sentido, ¿no? Igual que en el recibir te dice, hey, ten empatía, ¿no? Porque cuando recibimos a veces no empatizamos, ¿no? Y qué importante en ese recibir que verdaderamente conectes con la persona, sabiendo lo que te quiere dar, ¿no? Lo que tú tienes, lo que tú vas a recibir de esa persona, porque a veces alguien te va a dar algo y hasta incluso, hostia, ¿y por qué me estás dando esto, no? Coño, te lo estoy dando porque he conectado que así lo necesitabas y permítete recibirlo, ¿no? O sea, también esa empatía, ¿no? Entonces hay que dejarse llevar, esa acción tan importante, hay que dejarse llevar y guiar, que es un aspecto muy importante. Y te dice, la sanación de los aceites esenciales te dice, aumentar la conciencia y la conexión espiritual, porque déjate recibir lo que el universo, o sea, empatiza contigo, empatiza con tu exterior, déjate recibir, déjate mimar, déjate cuidar, ¿no? Entonces esa cuarta etapa es también muy, muy, muy importante, ¿no? Y llegamos a la última, el amor incondicional, que es absolutamente un proceso de autocontrol contigo mismo. O sea, cuando tú estás en tu amor incondicional, cuando estás en tu amor propio, o sea, estás en un autocontrol brutal, ¿no? Entonces, la sanación de los aceites esenciales es el propósito de nuestra vida, ¿no? O sea, estás ya en un proceso un mano a mano contigo misma, ¿no? Entonces, yo os he querido poner esta etapa, o sea, esta tabla, perdón, me parecía muy bonita el que realmente tuvierais esta información. A veces para saber dónde estamos, cómo tengo que trabajar la sanación de los aceites, qué acciones puedo hacer, porque, hey, ojo, el soltar, el confiar, el tener seguridad, eso ya lo podemos trabajar ni siquiera con los aceites, pero ojo, que hay aceites que nos van a ayudar a soltar, es decir, el ciprés es un aceite esencial, es un árbol maravilloso, pero es un aceite esencial que nos ayuda a fluir. Entonces, de las acciones del amor propio, hay también aceites esenciales, pues como es el de rosas, como es el de jazmín, como es el de el geranio, que nos van a dar ese amor propio, la seguridad, sobre todo esos aceites que nos ayuden a enraizarnos, a establecernos, ¿no? A que nos den esa seguridad, ese olorcito a hogar, como yo digo, ¿no? Pues hay aceites, o sea, no solo está la acción que tú puedes generar, pero también hay aceites que te pueden acompañar en este proceso. Entonces, tener esta tabla realmente es de cosecha propia. Bueno, las competencias acción, es decir, es basada, sí, en esos libros, pero para mí es cosecha propia porque os lo he juntado, pues, la psicología, los aceites, los ejercicios espirituales y un poco la conciencia, ¿no? De esa evolución os he comprimido bien todo lo que pues a nivel terapéutico puede ser una gran guía para poder ayudar a una persona y saber en qué punto está. Porque entendamos que muchas de las personas a las que vais a querer, ostras, pues yo uso aceites esenciales, a mí me funcionan, me gustaría ayudarte de alguna forma, esa persona te va a decir, es que no sé lo que me pasa, no sé cómo estoy. Entonces, claro, esa amígdala está enviando miles de células y de información y de emociones que la persona no sabe cómo está.
Entonces, vamos a entender estas etapas, estos niveles, como un poco el proceso, porque esta persona te explicará sensaciones, te explicará hechos, realidades, y ostras, pues yo veo que estás en un momento que estás dando demasiado de ti. Y si estás dando demasiado de ti, estás en una tercera etapa donde tienes que ser muy responsable contigo mismo y soltar y a lo grande, y romper con esas creencias, ¿no? Entonces, puede ser una buena tabla donde poder pues, hacer ese trabajo terapéutico y ya no solo con uno mismo, si tenéis la oportunidad de poder ayudar a personas, pues ayudarlos realmente como quizás ellos necesiten, ¿vale? Entonces, esto era un poco también lo que os quería compartir. Y vamos ahora sí un poquito más, ahora ya vamos a hablar de aceites, ahora ya me voy a dejar, de hecho, si me disculpáis, voy a beber un poquito de agua. No sé si queréis aprovechar porque ya he dado un poco la parte más teórica de los aceites, y no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, alguna duda. Os he dejado todas patidifusas con toda la información. He ido rápida, porque tampoco quería, pero en las formaciones que hacemos con doTERRA, bueno, hacemos como masterclass y todo eso de la bioquímica. De hecho, tengo ahora una compañera estudiando la neurociencia y es como un compárteme, porque lo está haciendo por la UNESCO, creo que se llama la universidad, UNESCO, ¿no? Ahora no sé si le he dicho bien esa universidad, pero bueno, es como un compárteme los apuntes, que toda la parte de neurociencia como es súper una pasada. Entonces, lo he explicado así como muy rápido, pero cuando hacemos las formaciones estamos horas y horas estudiando solo todos esos procesos que puedan hacer la maravillosa mente, cerebro y todo lo que tenemos ahí de órganos vitales. Pero bueno, como veo que no tenéis mucha duda, sigo avanzando. Y ahora sí vamos a hablar un poco lo que más me gusta y vamos a hablar de los aceites, ¿vale? Entonces os he puesto, porque estos días he ido hablando con muchas de vosotras, de verdad, el libro de aceites emocionales y las formaciones emocionales son mucho más extensas. Aquí os he puesto como vamos a decir, como los mayores aceites más necesarios según las patologías o según la situación que se encuentra la persona, ¿no? O sea, el primero que estamos viendo ahora son aceites para el equilibrio emocional, ¿no? O sea, qué importante y qué necesario, ¿no? Porque somos eso, somos química, somos pura reacción. O sea, reaccionamos o sea, nuestra mente es muy básica. Reaccionamos ante el miedo, ante la preocupación, ante la ira, ¿no? En cuestión de segundos, ¿no? Entonces, claro, vamos a este punto de ver esos aceites para el equilibrio, porque sería el primer paso, ¿no? O sea, sería como el aspecto más esencial, ¿no? Entonces, los aceites para el equilibrio, os he puesto o sea, decir, aceites para el equilibrio, para que me entendáis, hay muchísimos. Lo bueno que se me ha olvidado también en ese aspecto explicaros, es decir, acordaros que los aceites o sea, las plantas son sabias, ¿no? Y los aceites siempre buscan la homeostasis, es decir, los aceites siempre buscan lo que más tú necesitas, o sea, siempre buscan beneficiarte lo que tú más necesitas en esos momentos, ¿no? Entonces, siempre busca no solo ese equilibrio, sino ese beneficio puro que te puede dar la planta. Entonces, de aceites para el equilibrio pueden haber muchísimos, porque un mismo aceite puede proporcionar diferentes propiedades, ¿vale? Que de hecho yo sigo estudiando las propiedades de la lavanda y es que, por eso siempre digo, lavanda para todo. O sea, perdón porque haga esta broma, pero es que hoy he conocido otra parte y es que no, en la lavanda no pararemos nunca de aprender y saber de ella. Entonces, aceite para el equilibrio, hay muchísimos más. Yo aquí os he puesto
pues para mí los que son más esenciales, más importantes, ¿vale? Los que a lo mejor en el día a día, con a trote y moche, nos pueden ayudar muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto la bergamota, el incienso y el geranio. Vamos a hablar de ellos, es decir, bergamota es un cítrico oficialmente, que hay mucha gente que no me lo conoce y es como, por favor, igual que siempre digo, la lavanda para todo, el limón es uno de los aceites, igual que la bergamota, que también ayuda mucho, pero la bergamota justamente ayuda, como os pongo aquí, a superar la depresión. Es un antidepresivo y la bergamota, además es que su precio es excepcional, no es un aceite nada caro y para las personas que sufrimos esos procesos depresivos, siempre recomiendo bergamota. Y además no solo para las personas depresivas, porque todos hemos tenido ese punto donde ¿qué sentido tiene la vida? O ¿qué hago yo aquí, ¿no? O este proceso, ¿no? Entonces, todo el mundo hemos tenido esos procesos depresivos y realmente a mí me chifla trabajar con los cítricos, trabajo mucho, me encantan. O sea, es decir, hoy en una sesión he recetado pomelo porque el pomelo te eleva la energía a puntos brutales. A mí, energéticamente, que yo percibo, tengo un poco esa peculiaridad. Para mí el pomelo proporciona mucho esa energía, elevarla, ¿no? Entonces, realmente aquí la bergamota es una planta, es un cítrico, perdón, em, que entra y te hace resurgir, te da ese punto de alegría, de valorarte, ¿no? Entonces, entra muy adentro, por eso yo os he puesto o sea, ofreciendo valor para compartir su yo interior, ¿no? O sea, saca lo mejor de ti para que nos entendamos, ¿no? Entonces la bergamota realmente me parece uno de los cítricos. Ahora estoy entre el pomelo y la bergamota, pero la bergamota la uso muchísimo porque realmente te proporciona el sacar lo mejor de ti, ese valor que a veces ni siquiera tú aprecias, pero que estás trabajando con la bergamota y realmente te da un proceso y te da valorar y poder estar con ese optimismo que tú tanto te hace destacar y brillar, ¿no? Entonces, la bergamota proporciona, por ejemplo, ese punto, luego cambios de humor, liberando bajas energías. Aquí sería el incienso, es decir, el incienso, incienso sagrado. eh, eso no es muy diferente a Perdona, Hoy sí, perdón, dime. perdona, pero la bergamota y todo esto, ¿qué se toman? ¿Con cápsulas, como dices tú, o con o con gotitas en una cuchara? ¿Cómo Es se decir, toma? es que la bergamota, o sea, simplemente por olerlo, o sea, decir, yo energéticamente muchas veces hago la broma de coge el bote y llévalo a tu lado, o sea, es decir, ahora por ejemplo tengo aquí el de naranja, yo el de naranja estoy todo el día, cuando estoy en la oficina, estoy toqueteándolo. Energéticamente, estamos hablando de moléculas, estamos hablando de química, olerlo, es decir, ponemos unas gotitas en la mano, activamos la energía de las manos y hacemos como una mascarilla. Simplemente con eso ya estamos trabajando que esa propiedad de ese aceite pues nos ayude, ¿no? Si queremos trabajarlo de una forma más constante porque estamos en un periodo muy intenso, pues entonces ya te diría que lo podríamos trabajar o en puntos de la oreja, siempre exteriores, nunca interior o puntos de los pies, porque el pie, ya sabes que donde está el puente está el registro de toda la columna, ¿no? La columna es, o sea, decir, que tiene los puntos reflex que le llamamos, ¿no? Que acuden a ese sistema de la columna vertebral donde está el registro de todo lo que tú eres, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, depende de la situación o el enfoque que tú le quieres dar de trabajo al aceite, sería inhalación o aplicación tópica. No haría ni falta ni ingerirla, que se puede hacer, obviamente, la bergamota sí. En el puente o en la planta. Yo siempre digo mejor, dependiendo del aceite también, ¿vale? Es decir, claro, cada aceite tiene su aplicación, ¿vale? Que esto siempre cuando recomendamos un aceite decimos dónde aplicarlo correctamente, ¿vale? Pero hay algunos que es en la planta, que sería como ponerlo directamente
en la columna vertebral y en otros es en los nudillos o en el talón, porque entonces estaríamos tocando otros puntos, estaríamos tocando otros órganos, depende de la emoción que estemos trabajando, ¿vale? Entonces, claro, si de alguno de los aceites esto os llama la atención por la explicación que yo os doy, ostras, Raquel, la bergamota para esta situación, ¿cómo lo trabajaríamos? Miramos bien el Mademecum, o yo si ya me lo sé, os lo puedo compartir y de ahí os diría en el sitio donde aplicaros. Pero claro, cada aceite, dependiendo de cada situación, se va a aplicar de una forma u de otra, ¿vale? Porque de hecho doTERRA tiene formaciones para aplicar en masajes de una forma concreta la aplicación de los aceites, ¿no? La más fácil, de verdad, unas gotitas en la palma de las manos, la activamos la energía y hacemos como una mascarilla, ¿vale? Eso sería lo más fácil, que sería inhalar. De hecho, yo, como a la chica de esta mañana, que le puse pomelo, llevo toda la mañana oliendo a pomelo, porque también lo hice yo, se lo di a la chica, pero también lo hice. Entonces yo muchas veces en las sesiones, voy a hacer una sesión de Reiki, voy a hacer una sesión de meditación, a las personas le proporciono ese aceite, lo inhalamos y ya lo estamos trabajando, ¿vale? Entonces, a veces simplemente por inhalación. Los aceites esenciales no son como como la medicación que lo tengo que hacer cada 8 horas. Los aceites esenciales simplemente tengo que ser constante e ir inhalando. O sea, yo este fin de semana he estado resfriada, entonces estaba entre la menta, el Air y el Onward, bueno, que son 3 aceites, y estaba todo el rato inhalándolos. Ni siquiera en muchos momentos me los podía aplicar porque con los niños no me dejaban. ¿Vale? Entonces, siempre inhalamos y depende si queremos hacer una aplicación para poder trabajar algo concreto con ese aceite, ya os diría el sitio donde lo podéis trabajar, ¿no? Entonces, cambios de humor, pues lo que os decía, el incienso y el gran geranio, que no lo sabemos, esa información muchas de las personas, ayuda al equilibrio emocional. Y mucha la gente me decís, no, pero yo es que la menopausia ya la he pasado. Ojalá las mujeres solo tuviéramos menopausia, porque de equilibrios emocionales tenemos, o sea, de equilibrios hormonales tenemos muchísimos, muchos procesos, no solo con la menopausia, sino en muchos ciclos y momentos de nuestra vida, ¿vale? Hormonalmente, desde incluso las que tenéis tiroides, todo esto, pues ahí ya tenéis otro proceso hormonal, ¿vale? Entonces el geranio es uno de los, como yo digo, de los grandes, bueno, para mí es como una ayudando hormonalmente a cualquier hombre o mujer, ¿eh? No tiene que ser solo hormonas femeninas, ¿vale? Pero para mejor personas que tienen incluso alteración del insomnio, el geranio aquí Voy a también comprar pan. porque tiene que tener el proceso bueno, de por la noche estar alterado en ese proceso también, ¿vale? Entonces, sigo para adelante. Vale, aquí os he puesto aceites estimulantes para estimular a nuestra maravillosa mente a que sepa bien enfocar y focalizar, ¿vale? Os he puesto limón, romero y menta. Yo es que ya sabéis que soy una fanática del romero, pero es brutal la de estudios que a día de hoy estamos demostrando, bueno, estamos no, se están demostrando no solo en la casa de doTERRA, sino hay muchísimas casas que ya están trabajando en ello. Para el tema de la memoria, romero, ¿vale? Yo es que, claro, vengo de familia de Alzheimer y realmente, pues, si hubiera tenido esa oportunidad, claro que lo hubiera trabajado, pero en ese momento no lo sabía y hay casos de compañeras que nos han hecho estos casos reales y es una pasada el romero como células, o sea, neuronas, perdón, que están muertas, se están regenerando gracias al romero inhalándolo. O sea, solo con inhalación, todo en el difusor o simplemente inhalándolo en cada momento es como que se va estimulando las neuronas y están generando crecimiento. Entonces, el romero para ese proceso también de claridad, obviamente, ayudando también con la concentración y la fatiga mental, el limón, ¿vale? También muy importante el limón, porque te da ese punto cítrico, pero es como que te pone en alerta.
Ey, ponte en tu sitio, ¿vale? Entonces el limón proporciona mucho esa estimulación. Y la menta, cuando estamos ahí que dices, es que ya no sé qué pensar, ya no sé dónde más dar la vuelta, necesitas darle una claridad, quitar juicios porque necesitas refrescar y eso te lo va a proporcionar la menta. Entonces, la menta te hace liberar juicios y confusiones. De hecho, para personas adolescentes que estén estudiando, eh, menta, limón y romero, o sea, como muy, muy, muy importantes, ¿no? Incluso personas que, o sea, niños que tengan hipertensión, ay, hipertensión, no, perdón, hiperactividad, también una mezcla de una gotita de cada uno de los aceites hace mucho también bajar los ritmos, ¿vale? Entonces, es un, yo para mí estos tres son como un cóctel a nivel de estimulación mental que es muy, muy, muy bueno. Entonces, Bey también dice, puede ir también bien para el romero, sí. No me he mirado tanto esos estudios, pero sí que lo he escuchado. El romero también funciona. Entonces, sí, de hecho ahora me has dado curiosidad porque el otro día lo miré de pasada y fue como me obcequé tanto de ver esos resultados que daban en el Alzheimer que lo leí. Pero sí, 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 sí que lo leí, pero no lo he profundizado. Y ahora que me lo dices, me lo quería también en ese sentido darle una vuelta porque me parece también el ELA, que es una enfermedad también, bueno, que en ese punto de regeneración, ¿no? Pues puede proporcionar mucha ayuda. El romero también efectuaba mucho, mucho trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto los estimulantes, sobre todo a nivel mental, ¿eh? Porque como a veces con las emociones nos ofuscamos, no sabemos qué tomar de decisión. Aquí iros a estos aceites, ¿no? O sea, es decir, cuando estamos encasquillados, utilizar estimulantes como estos tres para en ese punto no hacer ofuscación y tener claridad, mente abierta, por favor, y la mente con la menta y el limón proporcionan mucho ese punto, ¿vale? Entonces, y sobre todo eso, cuando ya queremos generar puntos de estudiar, o yo qué sé, o tenemos un juicio y ostras, que no se me escape nada, pues aquí tenéis unos buenos aliados que os pueden ayudar en estos procesos. Vale, seguimos. Aceites relajantes, pues es que no me lo podía dejar, es decir, aceites relajantes que os ayuden pues a ese estrés, a esos nervios, a esa necesidad de calma. Pues os he puesto la lavanda, obviamente, porque es la superabuelita ayudándonos a, cariño, todo está bien, eso es lavanda. Entonces, es muy importante en procesos de estrés, de nervios, que uséis lavanda, incluso para procesos de insomnio, utilizar lavanda. El copaiba también es un relajante, incluso que os va a trabajar también a nivel muscular. Y de hecho, nosotros le llamamos el paracetamol, porque el copaiba hace mucho la desinflamación, entonces es nuestro paracetamol casero, natural. Y la ron del copaiba también es brutal, ¿no? Luego está la naranja silvestre, el mejorana y la manzanilla romana. Realmente, claro, estamos diciendo para relajar, la naranja silvestre es un relajante, sí, pero te ayuda a conectar. La naranja silvestre de doTERRA te ayuda a conectar muchísimo más y entonces te ayuda a estar tranquilo, o sea, te hace el punto de que está todo bien, ¿no? Entonces, por eso os he puesto que o puede crear, o sea, si es un cítrico, ¿cómo me voy a relajar? Si es un cítrico que me va a animar, que me va a tirar para arriba, pero es que cada cítrico tiene lo suyo, ¿no? Y la naranja, que por eso yo os he dicho que yo la tengo muy cerquita en mi oficina, está siempre en la mesa. Tengo otros botes por ahí. De hecho, la naranja silvestre es uno de los botes que cuando siempre viene gente y me pregunta sobre los aceites, es la que le hago oler, porque les ayudo a conectar consigo mismo y me parece una cosa súper, súper, súper bonita, ¿no? Entonces, en la mejorana, que está también al lado, pues
ayuda también a ese propósito más espiritual porque ayuda a... Es un árbol que te ayuda mucho a ver esas raíces, esos orígenes. Entonces, te ayuda también en el pasado, porque eso, por eso lo he puesto, ¿no? Entonces, pero te ayuda a mirarlo y el mejorana hace como que te unas, ¿no? Que te fusiones con tu pasado, ¿no? Este aceite proporciona mucho ese punto. Entonces, en según qué procesos donde pues hay gente que está constantemente en alerta, porque claro, toda mi vida me ha pasado esto y estoy en alerta y es un, no, no estés en alerta porque ya no te va a pasar, ya has aprendido sobre esa situación y ya la has superado y entonces es un aceite mejorana para unirte con el pasado y saber que tu presente ya es tu presente y solo tuyo y solo tú vas a poder decidir todo lo que vas a vivir, ¿no? Entonces es un aceite muy, muy bonito, ¿no? También para ayudar pues en ese proceso, ¿no? Y en este aspecto que os pongo, te ayudan a dejar las tensiones y abrir expresión sana. La lavanda, maravillosa lavanda, hace eso, ayuda a la expresión para sanar y esas tensiones, pues ser como unos hippies y decir, ¡hey, que está todo bien! Pues eso es lo que proporcionaría la lavanda, ¿no? Entonces es un punto también siempre a tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre la naranja y la naranja silvestre? Sí, hay mucha diferencia. Esto es como si me dices la naranja normal o la naranja sanguínea, que a lo mejor conocéis, que es esa roja, ya impresiona un poco por el color, que es parecido al pomelo, pero que no es pomelo. Pues hay diferencias, sí. Y entonces se hace por la cáscara y la destilación y todo, sí. Os pasará mucho, ¿eh? O sea, es decir, por ejemplo, está la manzanilla romana, pero hay otro tipo de manzanilla. Igual que también, o sea, está la manzanilla romana y está la manzanilla azul, ¿vale? Es decir, ¿por qué lo dan los cultivos? Es decir, no es lo mismo el olivo español que el olivo de Italia. No mejor uno que otro, no quiero entrar en discusiones, pero eso mismo, ¿no? Entonces, hay naranjas que depende del sol, pues son naranjas las que conocemos comúnmente y la naranja silvestre. El árbol es muy, muy rústico, es como un roble, es bastante diferente. Si lo buscáis por internet, yo cuando lo vi es como es muy robusto, no sé, la corteza no tiene nada que ver del árbol, me refiero. Entonces no es lo mismo, no es el mismo tipo de naranja, no es el mismo tipo de aceite, ¿vale? Entonces la naranja silvestre te ayuda mucho a la conexión con uno mismo. Es como esa conexión con ancestros, no sé, me parece brutal. Ya os digo, es un aceite obligatoriamente lo tengo siempre encima de la oficina por eso, porque me ayuda a conectar y a trabajar siempre en la línea de lo que yo quiero ofrecer a los demás. Entonces seguimos un poquito más para adelante. Bueno, no podía dejarme los aceites afrodisíacos porque me encuentro con muchas situaciones donde la autoestima, donde el amor propio, donde la seguridad a nivel sexual pues están en confrontación, ¿no? Entonces, aparte de decir canela por un tubo, pues hay muchísimo más aceites, ¿no? Aquí os pongo la salvia esclarea. Os pongo también, podéis encontrar el patchouli, tenemos la canela, el jazmín y la planta de ylang-ylang. Realmente los afrodisíacos, todos los que sean florales, igual que os decía, pues los cítricos normalmente siempre hacen ese punto de alegría y entusiasmo. Las plantas más florales son las que realmente son también más afrodisíacas, son las que tienen ese maravilloso elixir que te da esa sexualidad, te da pues esa energía, ¿no? de conexión y de disfrute y de placer y de gozo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto pues los más así como más importante. La salvia esclarea, por ejemplo,
ayuda mucho a las hormonas, las hormonas de mujeres. Aquí sí que es una planta que es, bueno, es más específica en las mujeres para trabajar la feminidad, pero ahí digo, para trabajar la feminidad, es decir, un hombre que con su energía femenina no se sienta a gusto, es muy recomendable trabajar con clarias, más con salvia clarea, porque realmente todos tenemos que tener como esa buena conexión con la energía masculina y la femenina, ¿no? Con el yin y el yang. Entonces, para procesos donde esa feminidad o esa energía femenina no está bien trabajada, salvia clarea, ¿no? Luego también, pues en esos procesos de aceptación, Patchouli nos ayuda mucho en esos procesos, sanación y disfrute, nos lo da más la canela. Por ejemplo, aquí os he puesto, promueve la seguridad, eso lo proporciona mucho jazmín. Jazmín nos hace un punto de seguridad, de empoderamiento, de aquí estoy yo, eso lo promueve mucho la planta de jazmín. Y liberar procesos traumáticos, eso nos lo va a proporcionar la planta Ilan, que si nunca la habéis olido, a mí especialmente me gusta muchísimo y para ese abuso sexual o para esos procesos traumáticos, esta planta es un verdadero milagro, porque te puede ayudar muchísimo, ¿no? Sobre todo para que no estés cerrada y para que te sientas bien con tu cuerpo, que al final es lo importante, ¿no? Para poder conectar con tu cuerpo y con lo que puedes vivir ahora a través de tu cuerpo, porque al final el cuerpo es tu templo, es algo sagrado tuyo, ¿no? Entonces, utilizar estos aceites, pues es también muy, muy importante. Y a ver si me dejo. Ah, sí, y los aceites para el ánimo. Aquí vuelve a aparecer el romero. Y aquí está el pomelo, como os he dicho. Pero ojo, es que realmente me gusta mucho que os he puesto el romero porque para los cambios, y también te voy a decir, para esos cambios de humor y ese proceso de decir, pues venga, va, pues ahora estoy súper contento y ahora estoy súper, yo qué sé, súper triste, pues para esos cambios tan drásticos el romero realmente facilita esa transición y te ayuda a estabilizarnos, ¿no? A tener un buen humor y no estar con esos altos y bajos de esa montaña rusa que nos subimos en muchos periodos o procesos del día a día, ¿no? Entonces, por eso os he puesto el romero también otra vez aquí de nuevo, porque facilita muchísimo esas transiciones y cambios de humor para que realmente, pues, tener y estar bien en ese proceso, ¿no? Entonces aquí os lo he vuelto a poner, en el autoestima os he puesto el punto enebro, que es el segundo, este botecito más pequeñito, está en inglés los botes, eso es el enebro, y el enebro es especialmente para eso, para la autoestima y dar energía, es ese punto de venga, va, ya no es ponte arriba de empoderamiento como nos podría producir el jazmín, sino besa por todas, o sea, sea ahí como un animador, el enebro nos da mucho, las bolitas de enebro, nos da esa energía de estar ahí on fire, ahí como, venga, va, ¿no? Con esos super ánimos, y eso nos lo va a dar, proporcionar el enebro, ¿no? Y, y un punto muy importante que os lo he puesto, el pomelo, es que hoy parezco una comercial, pero el pomelo es abundancia. O sea, es decir, ¿qué estamos haciendo, por favor? Tenemos que utilizar mejor los productos. Es decir, te hace sentirte rico, abundante. O sea, el pomelo, además es curioso porque tiene la piel que no es rugosa, la tiene bastante suavecita, ¿no? Y el pomelo realmente te hace sentirte rico, te hace sentirte abundante y te genera el que tú tengas muchísima creatividad, que puedas, que tengas siempre esa energía venga, va, pues ahora esto, ahora lo otro y vamos a proporcionar
esos estados de ánimo de, venga, va, una cosa, la otra, el 1, el 2, el 3, ¿no? Y venga, va, un constante avance, ¿no? Pues eso nos lo va a proporcionar el pomelo. Entonces, claro, para las que os gusta mucho trabajar en los aspectos de abundancia y que os sintáis abundantes, pomelo por un tubo. O sea, de verdad, yo esta chica, la de esta mañana, se ha llevado un botecito de pomelo y luego se ha ido al Guisona y ha comprado pomelo. Pues claro que sí. O sea, además que no están mal de precio ahora, que aún tenemos la temporada. Entonces, aprovechémoslo porque el pomelo de verdad proporciona mucho el rico. Y eso es muy bonito también, ¿vale? Entonces, vale. Y luego ya acabando, que ya estamos terminando y casi que no, sí, me he escapado ya un poco de tiempo. Tenemos, o sea, dentro de doTERRA hacen sinergias, hacen mezclas específicas y estas, os he puesto solo una, hay muchísimo más, ¿vale? Esta es una mezcla que se llama Balance, a mí me chifla muchísimo, está el tenaceto azul, que de hecho a la hora de ponértelo tiene ese colorcito azul. El tenaceto además azul te da mucho valor, te da una fuerza, el que te valores, es muy bonito también esta planta. Entonces, os he puesto esta mezcla estabilizante que se llama Balance y justamente aquí os lo pongo para niños hiperactivos que le cuestan estar quietos, ¿no? Pues como decíamos también antes, para los que necesitan conectar con sus orígenes, también ayuda muchísimo esta mezcla. Para los que evitan los compromisos y les cuesta como decidir, pues también ayuda, nos ayuda a realizar tus verdaderos sueños y para esas personas que desconectan con facilidad y requieren más perseverancia, pon un balance en tu vida. Es decir, aquí os he puesto arriba ya no me saldrá, los ingredientes, el abeto, la madera de ajo, el incienso, el tenaceto azul, la manzanilla azul, como antes os estaba explicando, y ay, nunca me sale este nombre. Pero bueno, ay, me he ido para atrás, bueno, no pasa nada. De estas mezclas exclusivas hay muchas, que es lo que os estaba diciendo. Hoy os he querido poner esta más importante. Para mí este aceite es uno de los más importantes que tiene doTERRA. Luego tiene muchísimo más, que ahora me parece que los vemos en la siguiente ficha. Sí, esto sería el kit emocional que tiene doTERRA, que tiene el Motívate, el Cher, el de la paz, el del olvido, el consuelo y la pasión, ¿vale? Y estos serían un poco, es el kit emocional que vende doTERRA porque hay sinergias, mezclas exclusivas para ya no solo tener los aceites individuales, sino que tienes mezclas exclusivas que te pueden trabajar un aspecto concreto de ti mismo. Y aquí pues os he puesto esta plantilla que nos la ha compartido una compañera y que me parece pues como muy visual. Pues en un momento donde eres pesimista o dudas de ti mismo, el aceite de Motívate. Si estás triste o estás decaído, Cher, que además es una pasada el olor. Si estás ansioso y con miedo, pues utilizar el de Peace. Impaciente, molesto, el Forgive. Si te encuentras en un momento sin esperanza, preocupado, como Dios, ¿para qué estoy haciendo todo esto? El consuelo, ¿no? El consult que realmente te ayude. O si estás desinteresado, aburrido, estás sin ganas, el aceite de pasión, ¿no? O sea, decir, lo bonito de estas casas que ellos estudian, porque no todas las plantas pueden interaccionar entre ellas, no todas, de verdad. Es decir, una vez escuché que no puedes poner la albahaca con la menta, no, albahaca con menta, no, o con orégano. Ahí ahora no me acuerdo qué era, pero no todas las plantas pueden interaccionar porque a veces una anula la otra, para que me entendáis, ¿no? Entonces, cuando se hacen mezclas exclusivas, es que se ha trabajado viendo cómo interaccionan todas las plantas, ¿no? Como dentro de esas probetas. A mí me suena a orégano, sí. Cuando he dicho albahaca y menta, así como creo que no, que era con orégano, sí. Que yo pienso, pues seguramente mucha gente sin saber esa información habrán juntado esos dos productos, pero a ver,
no pasa nada, simplemente que anulas la propiedad de una planta, entonces como si no lo pusieras y es una pena que no puedas sacarle provecho a todas las plantas que tú le hagas uso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, hay plantas que están muy relacionadas unas con la otra y de ahí ese proceso. No sé si me ha hablado alguna de vosotras. No. ¿Vale? Entonces, ese proceso, ¿vale? Entonces, bueno, os quería presentar simplemente un poquito de forma rápida este kit emocional. Y luego aquí os he puesto los kits especiales, es decir, aquí tenéis un poco los kits con los que se pueden, bueno, pues los aceites, sí, tienen un precio. Bueno, yo siempre digo lo mismo, aquí tenéis aceites 100% terapéuticos, entonces muchas veces, ostras, podéis ir cogiendo los aceites sueltos si ya queréis empezar y, ostras, pues es que todo esto me encanta, pues tienen kits especiales, pues bueno, pues como veis este chiquitito que vienen tres, viene la menta, el limón y la lavanda, o sea, tres aceites súper esenciales. Estos precios que os pongo son los precios cuando entras ya como te inscribes como distribuidora y simplemente es eso, pues que veáis que también tenéis kits, pues si estos temas os están gustando y queréis realmente hacer un gran cambio en vuestras vidas, implantar los aceites esenciales y empezar a usarlos, ya sea a nivel emocional, ya sabéis que también se pueden usar a nivel físico, a nivel energético, para todo, realmente para la limpieza del hogar, etcétera. Pues bueno, iremos haciendo muchas de estas charlas, pero que sepáis eso, que hay estos kits con los que se pueden trabajar, igual que también se pueden hacer la compra de los kits sueltos, o sea, de los aceites de forma suelta y igual, ¿no? Los kits emocionales, el kit emocional que os he enseñado antes, realmente ahí sería también se podrían vender de forma individual, ¿no? Dice Laster, aparte de la naranja silvestre, ¿cuál sería tu otro básico aparte de la lavanda y del guayacán? Bueno, el guayacán es el de palo santo, que este es el que recomendé. Para mí, básico básico siempre van a ser la lavanda, la menta, la naranja silvestre también, pero el orégano. El orégano es un antibiótico, estoy haciendo lista. El orégano es un antibiótico, bueno, es que es el mayor antibiótico que tenemos, ¿no? El orégano es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, para mí los más principales serían eso. Siempre un cítrico, lavanda, menta y orégano. Orégano es indispensable porque es antibiótico. Entonces, luego, claro, ya siempre recomendaría uno para el sistema inmunológico, porque con los tiempos que corren es muy necesario, que ese sería el Onguard que veis aquí, que de hecho es un aceite que es protector para proteger de las energías también, energías negativas. Y ya está. Y luego cuando son temas digestivos, o pues sería, ahí sí que te recomendaría, perdón, el Zen Jest, ¿vale? Pero recomendables básicos, básicos, lavanda, un cítrico, menta y orégano. El orégano, por favor, sí o sí, tiene que estar en casa de todo el mundo, ¿vale? Y no sé si me dejo algo más. Ah, bueno, os he puesto aquí porque nosotras, o sea, yo formo parte dentro de un equilibrio, de un equipo. He visto colibrí y he dicho equilibrio. A estas horas ya, perdonarme todos mis palabrejos. Pero bueno, nosotras hacemos muchas formaciones, siempre nos ayudamos, tenemos grupos de consultas, siempre hacemos, si no es un taller o otro, reuniones. Entonces, siempre que si todo este mundo te gusta y quieres conocer mucho más, realmente yo estoy en un equipo donde pues todas las mujeres que estamos y compañeros compartimos lo que buenamente todos sabemos, ¿no? Porque hay compañeras que son biólogas, otras personas que simplemente, pues bueno, somos como yo, que yo dentro de poco en el equipo Colibrí voy a hacer una formación para trabajar los aceites esenciales y activar tu tercer ojo, que ya sabéis que yo soy muy brujita, amo todo lo que sea el mundo energético. Entonces, pues dentro de poco voy a hacer una formación exclusiva solo para el equipo
Y siempre pues estamos haciendo estas cositas para entre todas pues ayudarnos a crecer, compartir lo que más nos gusta y de ahí pues igual que yo también estoy haciendo estas charlas y pues iré compartiendo toda esta información, ¿no? Pero si queréis también formar parte, pues que sepáis que tenemos pues siempre esos grupos de consultas y esas formaciones continuas, no solo con doTERRA, sino con todo el grupo, ofreciéndonos pues esa información o sea, intasable, ¿no? O sea, esa información que nunca se termina de llegar a conocer los aceites esenciales, ¿no? Y yo solo os quiero decir que gracias, gracias, gracias por haber estado este ratito conmigo, por haberlo visto de forma en directo o en diferido, si lo estáis viendo grabado. He puesto un aceite. Este aceite es el aceite de la gratitud. No lo he podido oler, eso sí que os lo tengo que reconocer, pero realmente desde que supe de él le tengo como un caprichito de llegar a olerlo porque es el aceite de la gratitud a nivel emocional y no podía terminar esta charla sin daros las gracias. Para mí el mundo de la aromaterapia es un mundo que me acompaña desde hace mucho tiempo y ahora sentarme aquí delante de vosotras y explicaros lo que a mí principalmente me funciona para mí es todo un regalo el poder ofrecerlo y para mí estoy muy agradecida que hayáis querido compartir este ratito de jueves tarde conmigo y bueno, pues eso, agradeceros de verdad a todas este ratito. Entonces voy a dejar de grabar para que si me queréis hacer alguna pregunta que sea un poco más de forma privada.